Muy buenas tardes para todos, bienvenidos nuevamente a nuestra segunda jornada de este tercer Congreso de Hidrógeno y Eficiencia Energética. Estamos listos para retomar con un espacio dedicado al emprendimiento como eje clave para acelerar la transición energética en Colombia. El panel que disfrutaremos a continuación se llama Innovar para Transformar. Emprendimientos que impulsan la transición energética en Colombia. Por eso queremos invitar desde ya a los miembros de este panel para empezar con esta conversación. Mateo Porras, gerente general de Julia RD, Susana Gutiérrez, Managing Director de CAI Energy, Juliana Cuña, Account Manager de ESRI Colombia, y para moderar este panel, Andrés Raigosa, director de la Cámara de Emprendimiento de la ANDI del Futuro. Bienvenidos. Tiene la palabra moderador. Hola, buenas tardes. Muchas gracias de nuevo por este espacio que tenemos cada año en este congreso y en esta conversación. Como ustedes lo acaban de escuchar, en la ANDI tenemos una cámara dedicada al emprendimiento innovador. Esa cámara, además, que tiene 400 empresas, Julián, usted le cuenta porque ellos dos hacen parte de la cámara, y a ustedes tienen las empresas más innovadoras del país. Estoy seguro de eso, porque son 26 sectores, son empresas en 11 regiones, y hoy van a ver una muestra de 2 de ellas, más una gran aliada que es ESRI. Esta Cámara de Emprendimiento de Aceleración siempre ha tratado de convencer a Jaime Concha, que ha sido convencido además, es un gran aliado, de que las conversaciones sobre innovación no serían posibles si no las hacemos a través de empresas que demuestran casos, no voy a decir buenas prácticas, sino casos, porque muchas veces lo más probable es que sean metidas de pata y aprendizajes muy rápidos y baratos, ojalá Mateo, de lo que significa desarrollar nuevos negocios e innovaciones en este sector que ustedes lideran. La idea y nuestro objetivo después de este panel conversación, porque vamos a conversar entre nosotros con ustedes y para ustedes, es que ustedes se antojen a subirse de una vez por todas, si no lo están haciendo ya, en el desarrollo de innovaciones concretas, alcanzables, medibles en términos de Energy Tech. Entre ustedes también están empresas de la Cámara de Emprendimiento de Aceleración ANDI del Futuro. Aquí veo pues a Arturo, que hace parte de una de nuestras organizaciones aquí en Cartagena, y felicitaciones además por liderarlo desde la región, y a algunos de ustedes que hacen parte de esta gran conversación. Luego de esta introducción, darles un par de datos. Este año sacamos el Colombia Tech Report, que es un informe que sacamos sobre startups en el país, Julián y equipo. Es un informe en el que pudimos mapear 2.200 empresas de innovación en startups en Colombia. Y uno de los sectores que más ha crecido es el sector de energía en tecnologías. ¿Por qué? Porque encontramos unas oportunidades muy concretas con nuestro país y nuestro territorio. Y eso sumado a una cantidad de sectores que ustedes ya conocen, si no los conocen seguramente los habrán escuchado, como el de FinTech, ¿verdad? Y el de propiedad raíz, o el desarrollo de inteligencia artificial o de programación, en el que seguimos siendo muy fuertes en Colombia y esperamos que sigamos siendo fuertes a pesar de, inserte aquí, el problema actual. Listo. Y como este es el contexto en el que estamos viviendo, donde hay empresas, donde entre nosotros hay organizaciones que lideran innovación, pues nos gustaría invitar a estos 3 cracks a conversar sobre qué significa innovar como una herramienta de transformación. Son emprendimientos o empresas que impulsan la transición energética en Colombia, y me gustaría presentarlos con la primera pregunta. A mí me gustaría mucho que ustedes nos ayudaran con la primera cuestión que hace parte del enfoque de innovación y tecnología aplicado al tema de emprendimiento, aplicado en el territorio. Y voy a presentar a mi primer invitado, que será Julián. Bueno, Julián, cuéntenos un poco. ¿Usted de dónde viene? ¿Qué hace ESRI? Porque uno siempre como que ve a ESRI por ahí como un habilitador, pero me gustaría mucho que nos contara brevemente por qué es importante ESRI y su transversalidad en este negocio. Hola Andrés, hola. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bueno, yo soy ingeniero catastral y vengo en representación de ESRI, y hay una palabra clave que mencionaste que es la pasión de nosotros, y es el territorio. El conocimiento del territorio, el uso de la geografía y de los sistemas de georreferenciación. Y precisamente creemos que la georreferenciación es clave
en el desarrollo energético porque necesitamos conocer el territorio. Yo soy ingeniero catastral, no sé si muchos los conocen, es una carrera estupenda, un catastral nunca se va, siempre tiene trabajo acá porque ¿Cuántos apoya, ingenieros catastrales hay en el auditorio? Usted creo que hay representa, pocos y espero que conozcan la carrera. bueno, Todas las organizaciones necesitan información georreferenciada y necesitan geolocalización. Y en eso estamos impulsando tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial y la analítica avanzada. Analizar los datos del territorio es clave en cualquier desarrollo de proyectos. bueno, y eso suena muy interesante, sobre todo de cara a lo que está haciendo Esri. Yo los considero además unos aliados de los emprendedores de Colombia porque ayudan a una cantidad de gente que está montando nuevos negocios con este pequeño tema de la georreferenciación que seguramente en el tema de energía todos tenemos que pasar por ahí. Bueno, una pregunta para usted. ¿Usted cómo ve, cómo se ha incorporado el tema de tecnologías como las que acaba de mencionar, inteligencia artificial, que es un pan de cada día? Aquí creo que detrás de cada pantalla que estamos viendo acá hay un chat GPT, o un Gemini o alguno que está haciendo alguna pregunta o alguna conversación, pero ¿cómo están haciendo eso real, concreto en el territorio? ¿Qué barreras han tenido que superar? Eso ustedes sí lo están implementando y eso cómo se come, cómo se entiende. Bueno, claro, el tema de inteligencia artificial ya está y visualizamos unos agentes geográficos. Aquí lo que buscamos es responder la pregunta crítica y es ¿dónde? ¿Dónde yo puedo ubicar mi proyecto? ¿Qué infraestructura tengo cercana? ¿Por dónde puedo transportar la energía? Entonces, esto no es el futuro, es el presente y los agentes, yo me imagino ya un agente geo que responda esas preguntas en lenguaje natural. ¿Dónde puedo ubicar? ¿Cuál es la mejor ubicación? Obviamente por debajo están las variables geológicas, de terreno, de ecosistemas, de suelos, pero pues el agente geográfico debe estar cerca y debe responder esas preguntas simples en términos geoespaciales. Ahora, ¿cuáles son los retos? Los datos. La información geográfica y en sí la información, acceder a ellas muchas veces es costoso, ¿no? Una fotografía aérea, una imagen satelital es costosa, pero pues tenemos avances y impulsamos mucho la creación de portales Open Data. Un ejemplo es la UME con el geoportal sectorial, entonces ahí podemos encontrar información de potencial energético. Entonces, el desafío siempre van a ser los datos, pero estamos avanzando en eso. Los datos siempre son claves para la toma de decisiones. Y ahorita tras bambalinas hablábamos con el equipo del panel sobre la importancia, otra vez de ese tema que vuelve, es el tema de datos abiertos y de lo importante que es tener información disponible para construir desde ahí pues, ideas innovadoras que solucionen problemas en el territorio. Entonces ya volveremos con vos, Julián, gracias por acompañarnos. También me gustaría presentarles a Susana. Susana además representa una empresa muy nueva en la ANDI que se llama Kai Energy, y como a mí me gusta preguntarle a la gente, a mí no me da pena preguntarle, oye, ¿y eso por qué se llama Kai? ¿Eso por qué se llama Julia? ¿Eso por qué se llama Esri? ¿Por qué se llama Kai Energy? Bienvenida, y de dónde sacaron ese nombre, y por favor, cuéntanos qué. Buenas tardes a todos. Bueno, pues Kai Energy Capital, Kai viene del nombre Sol, que es en Wayuu. Nosotros nos dedicamos a la gestión de activos que están dedicados a producir energía solar para inversionistas que quieren acceder a este tipo de activos. Digamos que en el mercado hoy no existe algo tan claro para acceso a inversionistas corporativos medianos que puedan acceder a este tipo de activos que tienen contratos de venta de energía de largo plazo. Nosotros nos dedicamos a traer a esos inversionistas un portafolio de proyectos que concuerden con el perfil de riesgo que ellos hoy tienen y que efectivamente pues puedan tener a alguien con experiencia que se los gestione a lo largo de todo el plazo de esos activos. Y tú eres esas personas con experiencia que les ayuda a invertir en esto. Así es. Bueno, entonces Kai Energy, bienvenida. Una primera pregunta para ustedes dos, ahorita voy a presentar a Mateo, y es, ¿ustedes qué tecnologías emergentes están viendo en esos portafolios, en ese día a día, y están observando que están, digamos, o que tienen ese potencial transformador, que es un game changer así radical, que podríamos empezar a observar y que le podemos decir a todos en el auditorio que, oiga, pilas con esto, que esto está marcando la parada? Pues desde el lado del propio activo yo creo que algo bien importante que es el almacenamiento. Para nosotros desde la inversión tener energía solar pues nos limita a un espacio del tiempo en donde podemos generar rentabilidad
pero ya pensar en el almacenamiento nos permite coger nuestros propios activos que ya están generando energía y poder capturar rentabilidad en otra parte del tiempo, que es en la noche, en inicio de la madrugada. El almacenamiento definitivamente es algo que nos va a poder llevar a que nuestros activos hoy ya existentes puedan tener una mayor rentabilidad y que se pueda capturar en el futuro. Hoy no le vemos todavía la rentabilidad, o sea, hemos hecho modelos financieros alrededor de tecnología de baterías y no hemos logrado ver cómo para un inversionista del medio que busca rentabilidades y no supremamente altas, estamos hablando de 10%, 15%, pues aún no se logran, pero hacia allá vamos. Y hoy ya tenemos esa base de activos que nos va a funcionar para mañana. O sea, como aguanten, sigan creyendo, ¿no? Sí. Bueno, entonces no es momento de renunciar a esa idea. A mí una que me fascina mucho son los gemelos digitales. Y como mencionas, el activo puede tener diferentes puntos de vista. ¿Qué es un gemelo digital? Es una representación en 3D o en 4:3 de cualquier activo dentro de las organizaciones. Y yo puedo ver en 3D, en tiempo real, el estado de ese activo. Y lo chévere de los gemelos digitales es que orientan hacia una interoperabilidad tecnológica entre las organizaciones. Yo puedo tener sistemas ERP, tengo sistemas de activos, de inventarios, de personal, y están en diferentes tecnologías. Pueden tener Siemens, puede tener Microsoft, puede tener Oracle, y los gemelos digitales están orientados a que puedan integrar múltiples negocios, múltiples tecnologías y tener una visualización única de ese activo, porque ese activo puede ser importante para el de generación, puede ser importante para el de logística, puede ser importante para el de gestión de riesgos, y eso me da los gemelos digitales, me da una capacidad de interoperabilidad e integración de múltiples tecnologías, de múltiples negocios sobre un mismo bien o sobre un mismo activo. Sí, y lo interesante también de los gemelos digitales es que podemos experimentar sobre ellos sin tener que intervenir, digamos, propiamente en el sistema de la organización. Yo creo que hay algunos de acá con los que hemos hablado de gemelaridad digital, inclusive hemos tenido la oportunidad con la vicepresidencia de acá, de hidrocarburos, a hablar con empresas que lo están haciendo y implementar eso en las empresas que están aquí sentadas. Entonces es muy interesante que eso ya se está dando en Colombia y ya lo estamos viendo. Y con ese tema quiero darle la palabra a Mateo, que además nos acompaña una empresa de la Cámara y de la Gerencia de Innovación que se llama Julia RD. Bueno, y otra vez, Mateo, bienvenido. ¿Por qué Julia y cómo es esta vaina de RD? Bueno, me presento, mucho gusto, Mateo Porras, y saludo a todos. Gracias, Andrés, por la invitación. Pues miren, nosotros tenemos un modelo de negocio que rompe con lo tradicional del mercado eléctrico, que se habla mucho en eventos, año a año siempre se escucha que el usuario es el centro del mercado y que en el futuro el usuario va a ser lo más relevante. Hoy eso es real gracias a empresas como nosotros. Nosotros literalmente nos dedicamos en identificar cómo una empresa, a través de la flexibilidad que tenga en su consumo de energía, puede ofrecer desconexiones al mercado eléctrico. Y lo concluyo diciendo lo siguiente: hoy a los medianos, grandes y pequeños consumidores se les puede dar un ingreso, pueden recibir un dinero, un nuevo ingreso operativo por participar en estos programas. Todo en línea de conseguir reducciones coyunturales en su consumo. Entonces, frente a su pregunta de por qué nos llamamos Julia, nosotros, o más bien la palabra Julia viene realmente de Joules, que viene siendo la unidad de medida de energía más pequeña. Entonces sería Julius. Pero entonces, ¿qué sucede? Un solo Joules o un solo Julio pues es irrelevante para el mercado eléctrico. Entonces, la filosofía que hay detrás de nosotros es que sumamos pequeños usuarios grandes hasta ya tener una masa interesante para el mercado, que fue, y insisto en esto, una cosa que logramos el año pasado en el marco de la condición crítica. Alcanzamos a desconectar solamente Julia RD 70 megavatios de desconexión. En total en el programa se alcanzaron a desconectar 148 gigas. Entonces, para mí sí es muy importante que aquí todos salgamos siendo conscientes que en Colombia la respuesta a la demanda es real y existe.
Pero venga, una pregunta que como sacaba del libreto, porque estoy viendo que además esto responde a las preguntas de por qué el Energy Tech está subiendo tanto en las preferencias de crear empresas, startups en Colombia, y es el tamaño del mercado. Entonces, ¿ustedes creen que hay un tamaño de mercado todavía sexy, agradable y que se puede conquistar? Absolutamente, porque, y lo hemos escuchado a lo largo pues, del evento, la situación actual que tiene nuestro mercado, ¿cierto? Hay unos retos en abastecimiento de energía, hay unos retos en confiabilidad por los retrasos en los proyectos de transmisión, distribución, y eso genera un entorno de muchas necesidades, pero de grandes oportunidades para los medianos y grandes consumidores de energía. Para eso se requiere una regulación. Hay unos avances muy importantes. El año pasado el usuario pudo ofertar por primera vez reducciones en el mercado mayorista. Es decir, considerar esa desconexión como una especie de kilovatio virtual para el sistema. Y en línea con eso hay grandes oportunidades. Es más, nosotros pues, en Julia hemos tenido un crecimiento muy importante. Hoy contamos ya con más de 300 fronteras comerciales que son activas en estos programas de respuesta de la demanda. Entonces, en conclusión, hay muchas necesidades por el contexto del país en este momento, por los retos que implican las renovables para la operación del sistema, que si bien las renovables es el futuro, en línea pues con el cambio climático, representan muchas barreras operativas para la administración y la operación del sistema, y ahí el usuario se vuelve absolutamente clave, y por eso le digo las oportunidades tan fuertes que hay. Sí, en algún momento nosotros en el boom del Y2K hablábamos de la explosión del prosumidor y lo veo todo el tiempo volver, tras bambalinas lo hablábamos, y es que ese productor consumidor ya no tiene un rol pasivo, sino que tiene un rol supremamente activo en este ecosistema, ¿no? Y tiene que ser así porque los mercados eléctricos pasan de ser un modelo de mercado muy tradicional, donde las economías de escala, las grandes centrales, son la prioridad y son lo que garantizan la estabilidad, la confiabilidad, a mercados donde la flexibilidad se vuelve fundamental. O sea, nosotros hoy necesitamos, y los mercados van hacia allá, Estados Unidos es un gran referente, Europa también, Suecia es un gran referente, donde usted necesita usuarios que estén disponibles para prestar servicios de confiabilidad a la red y aportar pues, a la operación del sistema, pero sobre todo también a la formación del precio. Que eso es una cosa que no se habla mucho y es cómo el usuario puede incidir en la formación del precio de la energía a partir de la respuesta de la demanda. Volveremos a eso porque una de las cosas que desde la ANDI y desde la gerencia, digamos, más conversamos en nuestro día a día es como, bueno, una cosa es tener una solución técnica y otra cosa es uno echarse un modelo de negocio sostenible. O sea, una cosa es que algo funcione desde el laboratorio o desde el MVP, pero otra cosa es eso cómo se vuelve sostenible en el tiempo. O sea, que nos genere una empresa, una organización y que eso siga avanzando. Entonces una pregunta para ustedes, no sé, ojalá Susana, porque yo la veo con cara de que pronto desde CAI siendo un actor relevante en este lado del ecosistema, uno cómo pasa de ser muy bueno en algo a convertirlo en un modelo de negocio que pueda funcionar. Pues yo creo que ahí es donde precisamente la mezcla entre, y tomando un poquito de la conversación que estaban teniendo, entre la mezcla entre compañías que son tradicionales y muy convencionales en Colombia, que precisamente le dan esa confiabilidad al sistema, que se puedan integrar con empresas que sí tienen esa flexibilidad, esa rapidez y esa agilidad, y que no toman un largo tiempo en poder implementar un piloto y si no sirvió, siguiente y siguiente y siguiente, y hacer la mezcla entre esas dos funciona muy bien. Entonces yo creo que la sostenibilidad de esos modelos de negocio puede venir en dos cosas. La primera, pues definitivamente tiene que ser sostenible a nivel financiero, pero para eso también sirve el piloto, para entender si efectivamente pues todas las variables y todos los resultados que se tenían previstos están funcionando y se están dando. Pero tiene que ser... Pero no, para tener pilotos tiene que tener aliados, o sea, tiene que tener alguien en territorio, alguien grande, o sea, un corporativo. Pero yo veo que aquí los corporativos a veces uno se acerca y ellos les dice, venga, hagamos un piloto, y el corporativo te va a decir qué tan seguro es esto, ¿no? Y hacia allá iba, en donde viene la mezcla también con los corporativos grandes, que para poner, pues, empezar ese proceso de poder innovar, pero acompañados de empresas grandes que uno tienen el músculo financiero, dos tienen la expertise y tienen el tiempo también para poder aprender, pues que ellas se puedan involucrar con estas que somos más ágiles en ese aprendizaje y hacer la mezcla para llevar a productos innovadores. Entonces,
Yo creo que son esas dos cosas. Toca tenerlo pues viable financieramente, pero a la vez también poder venir con expertos de la mano para poder crear esos productos. Me gustaría escuchar la respuesta de ustedes dos, pero quiero preguntarle al auditorio para que ustedes vean. Es que a mí me gusta mucho preguntarle a la gente que está acá. A veces pueden levantar la mano, generalmente hacen eso o gritan. Y es, ¿quiénes de ustedes han establecido pilotos o los piensan establecer para hacer un desarrollo de innovación o tecnología en sus organizaciones? ¿Ninguno? ¿En serio? ¿Uno? ¿Alguien más? Esto es una oportunidad. 3. ¿Sí o no? Esto es una oportunidad porque, venga, si hay con quién, ¿no? Sí, yo tengo un mensaje sobre eso y es porque nosotros lo vivimos. Tuvimos una alianza con Aire hace 2 años definiendo un programa específico para ellos. Con Aire. Aire. Ajá. Aire antes de la intervención. Específico de programa de respuesta a la demanda y es en la medida que usted rompa o ayude a mitigar problemáticas que son prioritarias para la compañía, los pilotos fluyen y se logran consolidar. Digamos, en la medida que usted resuelva un problema que es prioritario para el cliente, las cosas avanzan. Es que nadie quiere perder plata, nadie quiere perder eficiencia, todos queremos ganar valor agregado. Entonces yo creo que el truco está en poder identificar esa problemática que es interesante para la contraparte y adicionalmente que nosotros lo vivimos mucho en Julia y es la comunicación. ¿Cómo logra uno transmitir de forma clara y que cualquier persona en la organización entienda esta idea innovadora? Y ahí es fundamental muchas cosas, digamos. Primero, el mensaje, por un lado, que desde tu contraparte, que normalmente puede ser en nuestro día a día, que vamos detrás de empresas que pueden reducir consumo, es la persona que maneja los temas de mantenimiento. Nuestro reto es que eso lo entienda cualquier persona. Cualquier persona entienda lo que estamos haciendo. Y sumado a eso, sumado que usted logra transmitir los mensajes de una forma clara, transparente, oportuna, genera confianza y te dan la oportunidad de hacer pilotos. Sí, es un tema de confianza y por eso quería ir a Julián, porque me parece que uno llegar ahí, sentarse y decir con mucha ambición, como si tuviera una bola de cristal, esto funciona, crea en mí, confía, y usted no es un startupero medio desconocido, ahí está la apuesta, ¿no? Ahí sí, está la de apuesta. tenis y de camiseta. Entonces, o sea, uno que le dicen en un corporativo, ¿cierto? Sí. O sea, ¿cómo demuestra que eso funciona? Bueno, claramente nosotros como Esri no somos una startup, somos una tecnología que habilita capacidades a las startups. Y digamos que nosotros como empresa de sistemas de información geográfica más grande a nivel mundial y en Colombia ArcGIS es la herramienta más usada, tenemos cierto nivel de, digamos, de certeza en nuestra tecnología. Pero en temas de los pilotos me gustaría decir es que uno encuentra una necesidad común en diferentes clientes. Entonces yo voy a hablar de las compensaciones ambientales. Todos necesitamos hacer compensaciones ambientales y yo puedo llegar a definir una solución con imágenes satelitales y decir, bueno, aquí usted puede medir aquí el avance de su actividad de reforestación. Y puede ser una línea base. Pero pasar a un modelo productivo encontramos riesgos en que cada cliente, cada territorio, cada organización es diferente. Entonces tenemos que encontrar soluciones tecnológicas que atiendan una línea base de necesidad, pero que sea lo suficientemente parametrizable o configurable a la dinámica de la organización o a la dinámica del territorio. Es muy diferente una solución para La Guajira que para el Chocó, y eso está en el entendimiento del territorio. Entonces, ¿cómo poner un piloto y que sea un modelo estable? Pues tiene que ser una línea base de conocimiento, pero que sea lo suficientemente flexible para acomodarse a cualquier contexto de territorio y de organización. Y si uno hace en ese contexto de territorio, y lo que el llamado Julián es súper importante, es uno no puede copiar, pegar una solución y ponerla en cualquier parte del país solo porque le funcionó en La Guajira, le va a funcionar en no sé, en Chocó, en Quibdó. Pero es bonito ver que algunos territorios tienen emprendedores que sí lo saben y que quizás puedan hacer ese polo a tierra. Ya estoy empezando a hacer analogías de temas de energía, en temas de territorio, que le pueden decir a uno hacia dónde ir si saben y conocen más que uno que es grande o que es corporativo. ¿Qué ibas a decir, Mateo? No, ahí básicamente
si bien cada cliente tiene sus particularidades, en esencia las corporaciones tienen un gran norte y es generar eficiencias, aumentar ingresos y resolver problemáticas por el mercado, en fin. Entonces, yo creo que el mensaje es usted poder resolver esas problemáticas, y vuelvo a meter mi tema de respuesta a la demanda. La respuesta a la demanda logra justamente aportar a la mitigación de los problemas que hoy el país está enfrentando. Voy a un tema que tiene que ver con la confianza, en el cual Susana nos tiene que ayudar porque ella habla con inversionistas. Y si uno hace una nube de palabras en Colombia, uno pone inversión y por los lados aparece grande confianza. O sea, que depende mucho de los niveles de confianza que tengan los inversionistas en los proyectos y en muchas cosas que están sucediendo en el país. A mí me gustaría saber cómo han logrado ustedes, por ejemplo, desde el sector en el que están, desde el ángulo en el que están, generar confianza en clientes, en inversionistas, especialmente siendo una empresa emprendedora en un sector que está tan regulado, que tiene tantísimas cosas. Pues precisamente es muy chistoso porque lo que nos piden es un track record, pero sin oportunidad no hay track record. Entonces, pues eso lo que lo obliga a uno es precisamente aliarse con empresas que ya han tenido ese historial en el cual uno se pueda apalancar, pero definitivamente yo también mando un mensaje en general al sector y más que todo a los inversionistas, y es que sin educación existe ese miedo. Y por ejemplo, hablo desde la banca local, que ya me estoy saltando como algunas de otras preguntas, pero en la banca local precisamente yo creo que la desconfianza viene del poco entendimiento y conocimiento que hay del producto. Definitivamente la conversación ha cambiado, o sea, hace 3 años no es la misma conversación que uno tiene con un banco hoy. Existe ya alguien que medio entiende, por no decir a cabalidad, el producto, el negocio, el activo, los riesgos, en general, digamos, todo lo que compone el negocio de energía en todos sus segmentos. Pero si no existe la educación y no existe, y ya hablando del inversionista, la curiosidad por entender el producto, de qué se trata, qué beneficios, cómo funciona, pues nunca va a haber tampoco esa confianza. El inversionista tradicional colombiano viene de invertir en un inmobiliario y ese siempre ha sido su preferido y es ver el ladrillo allá, mientras que en energía pues yo creo que tiene unas bondades varias que podrían llegar a capturar a ese inversionista si el inversionista se da la oportunidad de entender y conocer el producto. Entonces yo creo que pues ya la confianza, y volviendo a tu pregunta, definitivamente la logramos de 2 maneras. La primera, aliándonos con empresas que ya tienen ese historial con esos inversionistas que han logrado tener su confianza, y 2, poniendo carne en el asador, porque nosotros tenemos nuestro principal accionista, pues es con quien hemos formado nuestro primer portafolio y diciendo yo no solo le creo a este producto, sino que yo estoy invirtiendo acá. Y por ejemplo, pues parte de los ingresos de CAI en gran medida están atados a la generación de ingresos de sus activos. Y el mensaje al inversionista es si usted no gana, yo no gano. Entonces, pues creo que la confianza viene también desde dársela, uno, al inversionista de cómo diseña el producto, pero 2, pues también invitarlos a que tengan la curiosidad de entender de qué se trata el activo de energía. Yo quisiera ahí meter la cucharada porque Susana dice algo clave y es cómo romper con el desconocimiento. O sea, la realidad es que el desconocimiento es lo que genera la barrera de que los clientes decidan dar ese primer paso en montarse en cosas innovadoras. O sea, hay una barrera de información. Hay una barrera de información que, Okay. y por eso yo hace un momento hablaba de la comunicación. Usted tiene que lograr construir un discurso tal que rompa con ese desconocimiento en los tiempos del cliente. Pues los clientes tienen sus prioridades, tienen sus dificultades del día a día, en fin. Pero hay otra cosa adicionalmente que quería comentar que a nosotros en Julia nos ha servido mucho y es el voz a voz. O sea, de entrada, profunda gratitud a los clientes que creyeron en nosotros en el 2018 cuando arrancamos, porque pensar que una empresa podía recibir ingresos por participar en estos programas era una cosa pues difícil de creer. Oiga, a mí me van a dar una remuneración por participar en esto, por
tener una disponibilidad a reducir mi demanda, por hacer una efectiva reducción. Entonces, primero, gratitud profunda contra esos primeros clientes, pero hoy parte de nuestra estrategia está soportada en, mire los clientes que han creído, mire cómo les ha ido a ellos, súmese a esta apuesta de transformar el mercado eléctrico con esto. Sí, y por ahí dicen que conservador es el que cree que nada se puede hacer por primera vez. Entonces a un emprendedor le piden experiencia, pero tampoco le dan, como decías vos, la oportunidad de tener esa experiencia. Entonces también aquí yo voy a hacerle eco a lo que ustedes están diciendo para darle la palabra a Julián, y es como ser capaces de tener un territorio, voy a decir territorio porque usted me contagió, que no parezca locución presidencial de acá, un escenario donde uno pueda hacer experimentación y generar confianza mutua, en el que uno pueda definitivamente crear unos lazos de confianza en una empresa que puede o no, porque también hay que fracasar rápido y barato, adherirse a un proyecto y a una solución que puede ser muy interesante. En ese caso, por eso me gusta mucho hablar de la experiencia de Esri, porque hay muchos emprendedores que están haciendo cosas que necesitan del apoyo y la confianza de ustedes, y las herramientas tecnológicas sí que la brindan, ¿no? Sí. ¿Usted cómo ve también ese papel del sector público, de las bancas, de todos esos actores del ecosistema para generar esas soluciones e interactuar con ustedes en esa confianza? Sí, son muchos actores que están en el mismo territorio, y más que un financiador o un regulador, para mí tienen que ser orquestadores. O sea, son ese intermediario entre la empresa privada, el territorio, las universidades y el gobierno. O sea, esas tres partes son súper claves, pero tienen que ser orquestadores en los territorios, tienen que abrir los datos del territorio pues para que se puedan desarrollar Pero datos nuevas no hay, tecnologías. ¿o sí hay? No, datos hay. No el ideal de datos que quisiéramos, pero sí hay algunos datos, pero digamos que tienen que ser expuestos para que la gente los pueda usar. Una experiencia muy bonita que nosotros tenemos es ser aliados de Econova, que es la estrategia de innovación de Ecopetrol, y Econova tiene diferentes puntos, y en Villavicencio se reúne la Universidad Santo Tomás, se reúne las startups, se reúne la empresa privada, y están pensando en su territorio. Ellos apropian su territorio y piensan en que las soluciones o los retos que quieran lanzar, digamos que atiendan necesidades de su territorio. Entonces, es clave esos ecosistemas de colaboración en donde está la universidad, está la banca, está la empresa privada, está el gobierno local, y impulsan ese desarrollo, pero con amor en sus territorios. Sí, nosotros hemos estado recibiendo, nosotros tenemos una campaña, Mateo, todos, que se llama Colombia nos necesita, y estamos preguntándole a los emprendedores, venga, ¿qué tienen para ofrecerle al país en este contexto? Y cuando leemos lo que los emprendedores quieren proponerle, una de esas propuestas es, venga, ¿cómo llevar Econova al siguiente nivel? Aquí en Cartagena, por ejemplo, en Bolívar, la incidencia de Econova ha sido muy importante, la mano de la Cámara de Comercio acá y de los actores, porque hemos podido experimentar de a poquitos, ¿no? No sé, Arturo, cómo te ha ido con Econova, pero pues yo creo que es importante, claro, es un escenario tremendo, y lo que han hecho, por ejemplo, en Bucaramanga, y lo que hacen en los territorios, pero sí me gustaría mucho hacer un énfasis en que hay mucho que aportar, ¿cierto? Ya pasamos la época de darnos latigazos y decir, no, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué vamos a poner? ¿Cierto? La pirinola cayó en todos ponen. ¿Qué vas a decir, Mateo? No, yo iba a decir que definitivamente el apoyo de un grande hacia una compañía como, digamos, como la nuestra, que está apuntándole a desarrollar cosas en el país, es clave. Y cuento un poco lo de Aire. Aire nos da la posibilidad de hacer unos diseños para resolver su problema de exposición a bolsa a partir de esos programas de respuesta a la demanda. Y esa oportunidad que nos dio Aire fue un absoluto aprendizaje. Eso fue en el 2022 y 2023. Y eso nos fortaleció operativamente mucho para aprovechar el programa transitorio que hubo de respuesta a la demanda el año pasado en medio de la crisis energética. Entonces, un poco en línea con lo que estabas diciendo, el apoyo de un grande a ti te da un empujón muy importante, te exige, digamos, mejorar tus procesos, fortalecer tus equipos. Pero más sin embargo, aquí personalmente en nuestros negocios, la regulación es el centro. O sea, si no hay una regulación que sea clara, que impulse pues
estas iniciativas, difícilmente usted va a poder tener innovaciones tecnológicas. Y pongo el ejemplo de las baterías. O sea, si no hay una regulación que permita que todos estos servicios que pueden prestar las baterías obtengan una remuneración, difícilmente usted va a poder desarrollar estos negocios. Yo quería complementar y me parece súper clave los conceptos de los sandbox, y es tener, digamos que esos entornos de desarrollo y de innovación que sean ágiles. Pues no quiere decir que no sean regulados, pero pues digamos que tienen unas reglas de innovación diferentes. A mí me encantan las hackatones, o sea, poner los diferentes retos del corporativo y que, o sea, los estudiantes o que sean las startups hagan sus propuestas, hagan sus innovaciones. Entonces, crear esos ecosistemas es súper clave, y sobre todo porque las organizaciones grandes o los corporativos los ven como una solución ágil, victorias tempranas, que pueden posteriormente llevar a sus corporativos, pero esos ecosistemas de desarrollo son claves. Y yo para Sí, terminar claro. ese punto, creería que también hay algo bien importante y es la buena articulación de las diferentes entidades a lo largo de la cadena. Igualito como Mateo, yo siempre he pensado que en el sector de energía el que navegue bien la regulación tiene una ventaja. Pero también, por ejemplo, en las plantas a gran escala, donde uno se tiene que entender por un lado con la autoridad ambiental, por el otro lado con la CREC, por el otro lado con la comunidad, la dificultad en articular como todos esos entes regulatorios al mismo tiempo dificulta mucho el cierre financiero y poder llegar a una ejecución de un proyecto de manera exitosa. Entonces, pues yo creo que también existe una necesidad en que esa regulación busque una buena articulación entre los diferentes entes para que quienes estamos desarrollando proyectos pues tengamos una mayor facilidad. Y ahora hablemos un poco también, aprovechando que tenemos aquí en el auditorio algunos corporativos, de sus experiencias trabajando con colegas y con corporativos, porque pues ya hablamos vamos a hablarle, la naturaleza de la regulación de este sector, pero también me gustaría saber mucho los pros y los contras de trabajar con esos grandes que usted dice, gracias por la oportunidad, con esos vamos adelante, pero también hay unas cosas que deberíamos aprovechar que están acá y decirles, venga, vaya, reúnase con su oficina de compliance mañana que tienen reunión con compliance y empecemos a trabajar en estos puntos que quizás podemos ir, digamos, aplazando, modificando para que funcionen. Sí, yo diría que pues uno tiene que entender que un grande tiene unos tiempos distintos a los tiempos que puede manejar una compañía como Julia. Pero una vez usted logra captar la atención del grande, y vuelvo a decir lo que decía hace un momento, el tema está en resolver problemáticas que son prioritarias para la gente. Una vez usted logra captar esa atención, logra montar al grande en su película, en su proyecto, en su apuesta, las cosas surgen. Cuando está la necesidad, las cosas se resuelven. Y nosotros lo vivimos con el programa de PicShaving en su momento. O sea, si bien son procesos lentos, ahí es fundamental la perseverancia como compañía y la paciencia y reiterar mensajes que muchas veces no se captan tan rápido como uno quisiera. Pero insisto, por lo menos nuestra experiencia es lento, pero las cosas surgen. Por supuesto, el esfuerzo más grande viene de tú como startup que quiere que las cosas salgan bien, que el proyecto sea exitoso, en fin. Pero las cosas al final pues salen siendo positivas. O sea, hay que perseverar, dice Hay que usted. perseverar. Pero ¿qué les diría a ellos acá si estuviéramos usted y yo, no nos estuvieran escuchando? Es como, venga, ayúdennos con esta parte que No, quizás hay que aflojar por mira, ahí. yo diría, O nada, o no. no, Usted dice, yo diría, venga, seamos sinceros, hay unas problemáticas. Entonces, en nuestro tema particular de energía, la exposición a bolsa que tienen muchos comercializadores. Entonces, hay unas problemáticas. La respuesta a la demanda puede ayudar a resolver esa exposición a bolsa que usted tiene. Trabajemos juntos. Usted acercarse a empezar a mirar cliente por cliente, caracterizarlo, optimizar esas desconexiones, que es lo que nosotros hacemos, pues no hace parte de su actividad. Usted está, como diría algún amigo, para negocios un poco más complejos, más grandes, en fin. Pero esto, la respuesta a la demanda, saquémoslo juntos. Todos estos pequeños joules
que tenemos que agregar, déjeme, yo se los agrego. Eso les diría. Bueno, ese es un buen mensaje, me gusta mucho. Sí. ¿Usted quiere decir algo Sí, no. para pasar contigo? Hablabas con Mateo antes y decíamos, bueno, cada uno tiene un punto de vista diferente porque su negocio es muy diferente al mío, ¿no? Desde tecnología o como proveedor de tecnología, cuando llego a una entidad grande, nos encontramos con una actualidad y es, no hay plata, no hay presupuesto, pero necesito ser más eficiente. Entonces, entra un concepto de eficiencia operativa en las operaciones que nosotros como proveedores de tecnología tenemos que atender ya, y en eso nuestra estrategia siempre es maximice el uso de su tecnología. Y por eso a mí me gustaba el tema de los gemelos digitales, porque maximizar el uso de la tecnología se basa en qué tecnologías tiene usted y hagámoslas más eficientes. Tenemos que cubrir una brecha de capacidades actuales a llegar a unas capacidades futuras que vuelvan más eficiente la operación, que permita llegar al usuario final y que me reduzca costos y me reduzca tiempo. Y en ese orden de ideas aprovechemos y mezclamos con la siguiente pregunta para Susana, y es, estamos hablando un poco de barreras y de pedir que, digamos, hagamos conscientes cuáles son, y lo segundo es, digamos, para vos, ¿qué necesitan hoy empresas como las tuyas para que escalen más rápido, o sea, para que haya más territorio donde crecer? Yo creería que las principales herramientas, sin duda alguna, tecnología, pero digamos que eso ya no viene desde el exterior, eso es interno, pero cada vez se hace más necesario estar a la vanguardia, a pesar de que ya casi nadie puede estar al día con lo que sale todos los días y las herramientas y cómo van cambiando, pero definitivamente sí pienso que es responsabilidad de la cabeza de una organización poder implementar constantemente entrenamientos al personal, que conozcan qué herramientas hay. Es que al final del día hoy todo lo que podía hacer hace 5 años, 10 personas lo hace una con las diferentes herramientas. Entonces, en cuanto a las barreras, yo creería que la misma rapidez puede ser impulsada con la tecnología dentro de las empresas. Y en el exterior, y uniéndome a la última pregunta que hiciste, yo creería que a las empresas grandes hay que pedirle un poco más de confianza, en donde al final muchas veces en procesos, yo hablo nuevamente desde la inversión, por ejemplo, con la banca local, al querer estar reduciendo y mitigando los riesgos al mínimo todo el tiempo, pues genera también unos sobrecostos sustanciales a la misma operación y a la misma financiación. Entonces, al final, todo se vuelve en poder tener un poco más de confianza educada, pero que exista también, pues digamos, esa confianza de parte de una banca local o de un externo que nos pueda entrar a apoyar en la financiación. En la Andy tenemos un sello que se llama Startup Friendly, que le damos a las empresas si logran, si trabajan con nosotros en un camino de identificación de amigabilidad con el ecosistema emprendedor. Entonces, como ese tipo de cosas son las que hemos identificado como unas barreras a trabajar, es cómo generamos más confianza, cómo generamos colaboración, qué herramientas hay y cómo la innovación afloja un poco esa conversación como la que decías anteriormente. Lo que nos lleva a la última sección de nuestro panel, porque ya estamos a punto de terminar, y es alrededor de la importancia de colaborar y lo que se viene en el futuro para este tipo de empresas en nuestro ecosistema. Entonces me gustaría preguntarles, ustedes, ¿qué ven como la mayor oportunidad de transformación energética en Colombia en los próximos años? O sea, a ojos de estas empresas innovadoras y de ustedes que trabajan en esa habilitación, ¿cuál es la oportunidad que se viene? Pues yo reiteraría la transformación del rol del consumidor. O sea, definitivamente, si queremos tener un mercado más consolidado, si queremos tener un mercado que pueda administrar todas estas fuentes renovables que se nos vienen, es necesario tener una demanda flexible de energía. Y para eso usted requiere tecnología y requiere compañías como Julia RD que hagan ese trabajo de promocionar estas inversiones, pero sobre todo que las empresas se eduquen y se den cuenta en las oportunidades de negocio que hay por participar en estos programas. O sea, al final es una necesidad del mercado, pero también es una gran oportunidad financiera para los grandes y medianos y pequeños consumidores. Yo diría, los más grandes consumidores de energía son conscientes de estas cosas. O sea, hoy están participando los grandes consumidores de energía en los programas de respuesta a la demanda. Gracias, Mateo. Susana. Pues además
diría yo, como de lo obvio de unas redes que necesitan ser innovadas y pues con un mantenimiento necesario de acá al futuro, yo me quisiera meter a uno de nuestros activos que son las zonas no interconectadas. Hoy sigue existiendo más de 800.000 usuarios que no tienen acceso a energía y recientemente fue mejorada la regulación alrededor de zonas no interconectadas para que pudiera ingresar inversión privada. Eso no existía o pues no era claro para el inversionista. Entonces yo creo que desde las zonas interconectadas pues hay algo muy lindo por hacer de acá al futuro y es que increíblemente hoy gente sigue sin electricidad y que se pueda entregar energía a personas que no solo implica poder prender un bombillo, no, implica muchas otras cosas que dentro de la medición del impacto hoy no conocemos. Mucha salud también. Que es, por ejemplo, que puedan acceder a educación. Alguien que antes no podía leer un libro por la noche, hoy sí lo puede hacer. Que puedan tener comida refrigerada, que puedan tener negocios. Entonces creo que hay un impacto muy fuerte en algo que hoy es inconcebible, que es que alguien no tenga energía y que la pueda tener. Me uno a esa oportunidad de ese desarrollo de esas zonas no interconectadas y es la cantidad de negocios que van a haber alrededor. O sea, yo puedo crear aplicaciones, soluciones tecnológicas con actividades complementarias o relacionadas. Yo puedo crear una aplicación para identificar terrenos en renta o en venta para hacer un desarrollo de proyecto. Yo puedo crear soluciones para ver cómo comercializo en los viveros las maticas para hacer el tema de las compensaciones ambientales, cómo comercializo artesanías de la comunidad que están alrededor de esas zonas no interconectadas. Entonces, hay una gran cantidad de oportunidades en desarrollo de aplicaciones y de startup en esos territorios no interconectados que pueden utilizar tecnología y que necesitan ser cubiertas por alguien. Y yo quiero sumarme a la respuesta a mi propia pregunta y es como decirle a la auditoría de ustedes que existen en la ANDI empresas que pueden acompañarnos en eso. O sea, creo que Julia, Kai, Esri, pero otras 400 empresas que están aquí entre nuestro ecosistema gremial que nos van a ayudar a romper esas barreras y a generar confianza desde zonas no interconectadas en la instalación de biodigestores para generar X soluciones hasta temas de salud en territorio, temas de health tech, de fintech, de proptech, pero también alimentos y muchas cosas que necesitamos para hacer estos sectores, digamos, proveedores de las soluciones que necesitamos para el país. Y para el cierre, una respuesta rápida a una pregunta y ustedes me gustaría que vieran un poco hacia el futuro y hacia la colaboración de cómo el rol del ciudadano lo ven como materializado en esto que están haciendo. O sea, el ciudadano no tiene más rol. Usted hablaba de democratización, usted hablaba de territorios, esto se nos fue a un tema social, pero entonces, ¿cómo lo ven? Hombre, yo creo que hay un reto muy, muy importante. O sea, digamos, involucrar a los medianos, grandes, pequeños consumidores del sector productivo, como hay unas oportunidades económicas, es mucho más fácil. Pero cuando hablamos del usuario, digamos, de la familia, de la persona que está en la casa, es otra cosa. Digamos, ahí hay un trabajo mucho más complejo de capacitación, porque muchas veces esos ahorros que usted pueda llegar a tener en su factura de energía eléctrica, difícilmente lo van a mover para que cambie de verdad sus patrones de consumo. Es decir, yo voy a renunciar a ver mi programa, mi novela, Masterchef, lo que sea a las 8 de la noche, por tener un alivio en mi factura. La realidad es que pues, dependerá de las preferencias de la gente y ahí yo creo que hay un reto muy, muy importante, digamos, para usted poder mover esa demanda. Gracias, Mateo. Julián o Susana. Vale. No, debe estar involucrado desde el principio. Tiene que entender cuáles son los beneficios que tiene. O sea, me va a generar empleo, me va a generar energía, me va a generar capacitación. Y tiene que estar involucrado desde el principio. Y tiene que apropiarse de la solución que tenga, solución tecnológica o energética que tenga, porque la tiene que cuidar. Esto no es genero la plata, entrego el proyecto y tome y mire a ver, porque si no, eso en 3 meses volvemos y ya no hay nada. Él tiene que apropiarse, tiene que encontrar el valor de esa solución y cuidarla. Yo diría 2 cosas. Uno, educación. O sea, invito a todo el mundo a la curiosidad y creo que pues también soy culpable. Antes de meterme en el mundo de energía ni sabía que era 1 kilovatio hora.
Pero sí es importante que entendamos de qué se trata, qué hay por hacer. Creo que nadie sabe que puede cambiar de comercializador en la casa, si quiere. Y dos, un voz a voz responsable. Es decir, que nos eduquemos y ayudemos a que esa educación pues se esparza dentro de la comunidad. Bueno, y para darle colofón a este panel, invitarlos a todos a que innoven. Eso suena una invitación genérica, pero a que lo hagamos de la mano de empresas y de startups y de compañías que pueden darnos un acompañamiento, una confianza, además una experiencia poca, a veces conservadora, a veces amplia, pero nos pueden ayudar a avanzar en solución de problemas dentro de nuestras compañías. Hagámoslo rápido, y si vamos a fracasar, fracasemos rápido y barato, y que esa transformación sea game changer, o sea, que nos ayude a pensar distinto. Hablamos de cambio de mentalidad, de educación, de colaboración, de la importancia de la confianza, de la importancia de experimentar, y el mensaje para este congreso y para ustedes es que no existe un futuro de este país si no alcanzamos a hacer algo entre nosotros todos juntos. Y esa articulación, cuando uno habla con funcionarios que dicen yo articulo, significa eso, trabajar juntos, y es lo más complejo. Es difícil, hay retrocesos, a veces se va despacio, pero se va muy seguro. Entonces queremos presentarles que para nosotros desde la ANDI una de las herramientas es innovar de la mano de estas empresas y de muchas otras que están en este ecosistema para trabajar juntos. Así que les agradecemos este espacio a ustedes Gracias. muchísimas gracias, Gracias. y que tengan muy Gracias. buenas tardes. Un aplauso para ellos.